Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos a través de las comunicaciones, de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por permitirnos entrar ahí a su hogar. Gracias de parte del Señor por el privilegio que nos deje entrar ahí a su casa. Estamos listos aquí con el pastor José para continuar y pues terminar hoy, pastor, terminar hoy estas clases, la número 3, y vamos a estudiar y vamos a discutir estos 3 últimos mandamientos, ¿verdad? El no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Así que, gracias mis hermanos, un saludo para todos, para su familia y para todos los que están ahí en sintonía, y vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor nos guíe en esta clase y nos ayude para que podamos entender a cabalidad lo que Dios quiere que entendamos. Pastor, ¿qué le parece si hacemos una oración y nos presentamos delante de Él? Amén, pastor. Amén. Vamos, incline su rostro en casa. Muchas bendiciones a todos y damos gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta hora por permitirnos poder finalizar con esta enseñanza tan importante que es de tu palabra, de los mandamientos. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos desde sus hogares, cada familia, Señor, que va a escuchar y está recibiendo esta enseñanza. Oramos y declaramos que tú produces el querer como el hacer en sus corazones para poner en práctica estos mandamientos. Y asimismo, Señor, si alguno ha violado, ha fallado en el cumplimiento del mismo, declaramos que hoy han recibido la buena noticia. Sí, para comenzar, Señor, a ponerlos en práctica como es debido. Declaramos que tu gracia, tu favor, tu misericordia está con cada uno de ellos, que tu presencia, así como está con nosotros, está en cada hogar en este momento, y declaramos que esta enseñanza, que esta clase es de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Lo declaramos en Cristo Jesús. Amén. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy, y su costado es mi protección. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Que mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a proceder a la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Yo espero que usted esté preparado con su Biblia, con su cuaderno de notas,
para empezar a estudiar. El mandamiento número 8 dice, no hurtarás. Éxodo 20:15. Y vamos a establecer la diferencia. Fíjese, no hurtarás. Eso dice el texto original. Así que vamos a definir lo que es hurtar. ¿Verdad, pastor? Podemos definir, porque quiero decirle que la palabra hurtar y robar son sinónimos en la Biblia. Pero hay una diferencia y queremos establecer esa diferencia para que usted entienda, ¿verdad? Aunque en la Biblia se usan como sinónimos. Ambas como sinónimos. Pero, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre hurtar y robar? Pastor, la diferencia entre hurtar, el hurto, así como el robar, las dos llevan a obtener algo que no es de su persona, algo que es de una segunda, de una tercera persona. La diferencia es que hurtar es sustraer esos bienes sin intimidación y violencia. Es decir, sutilmente. Pero robar, ahí ya incluye la violencia, la intimidación y por la fuerza. Entonces, ¿cómo, si vamos a poner algunos ejemplos, hermano, de lo que es hurtar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hurtar es quitarle a otra persona lo que le pertenece, pero sin violencia, sin intimidación. Por ejemplo, cuando usted le vende un teléfono a alguien que no sirve, ¿ve? Le dice, mire, este teléfono lo único que tenés, lo único que vas a gastar son 10 pesos en arreglarlo, pero un teléfono está bueno, que no sé qué, te lo voy a dar en 500 pesos. ¿Verdad? Le está robando. O sea, la persona puede aceptar porque lo puede engañar. Los que venden autos, pastor. Claro, que le venden un auto que no funciona, que tiene problemas, y se lo venden como si fuese nuevo. Y le dice, no, lo único que tiene que hacer en este carro es invertirle 100 pesos y el carro lo va a tener ahí. Es un carro que está bueno, un carro que no se ha usado. Solo tiene que arreglarle esto. Y lo que le está vendiendo es algo que no sirve. Y la persona le da que 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 pesos por una cosa que no sirve. Eso es hurtar. O sea, no le ha puesto una pistola, ni lo está intimidando para que lo haga, lo hace voluntariamente. Mire, le vendo este aparato, está bueno, a usted le va a ser de gran bendición, úselo, solamente deme 3,000 pesos. Y el aparato no cuesta ni 20 ni 50. Eso sí. Y la persona creyendo, ¿verdad?, es engañada. Entonces le da el dinero y después de que esa persona, después de que recibe ese aparato, no sirve. No sirve. No sirve. Y según la persona hizo un gran negocio. Un gran negocio. Eso es hurtar, ¿verdad? Porque no le puso una pistola, no lo intimidó. Ahora, entonces robar ya es que le aparezca alguien con un cuchillo, una pistola, lo ponga manos arriba y le diga, deme la cartera, deme el teléfono, deme la tarjeta de crédito, o se meta a su casa y lo ponga manos arriba, ¿verdad?, y le robe. Entonces, ve la diferencia, quiero que tengamos claro para la enseñanza. Hurtar es quitarle las cosas al semejante, al vecino, al amigo, al enemigo, quitarle las cosas, ¿verdad?, sin violencia. Pero robar es usando de la violencia. Usando de la violencia. Así que robar, mi hermano, hurtar es pecado. Pecado. ¿Cómo, pastor, entra el pecado, el hurtar? ¿Cómo Dios lo ve en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, pastor, en Deuteronomio 24:7, dice la Escritura, cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, la paga de este pecado también es muerte. Es muerte. Entonces, la ley establece que todo aquel que hurtaba, ¿verdad?, se encontraba culpable, la paga era la muerte. Era la muerte. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante poder nosotros ver las dos caras
Porque le repito, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios establece que el hurtar o el robar era penado con muerte si se encontraba. Ahora, es interesante, pastor, porque realmente la Biblia prohíbe el robo. Prohíbe el robo, sí. Porque el robo es un pecado que avergüenza, hermano. Robar es innecesario realmente. Porque, fíjese por qué robar es innecesario. Porque, pastor, Dios dice que Él pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No hay necesidad de robar. Y es un pecado, como le digo, es un pecado que avergüenza, porque el robo tiene varias facetas. Por ejemplo, cuando Dios habla de ladrón, ¿cómo Dios, pastor, cómo Dios ve? ¿Y qué es lo que Dios dice? Por ejemplo, en el libro de Juan, Dios habla mucho de esto. Jesús habla mucho. ¿Qué es lo que Dios dice que es el ladrón? Juan 10:10, precisamente, pastor, la Escritura dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. O sea que todo el que se ve vinculado en este pecado, violando este pecado, está asociado directamente con Satanás. Santo Dios. Entonces, prácticamente lo que Jesús está diciendo aquí, que el que roba, el que hurta, le pertenece a Satanás. A Satanás, así es. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así que, ¿qué le parece? Todo aquel que roba es cómplice de Satanás, que es el padre del hurto, ¿verdad? Pero fíjese que, bueno, en el Antiguo Testamento, pastor, Dios también habla de el robo, cómo Dios ve el robo, porque se puede robar de muchas formas. De muchas formas. Se puede robar de muchas formas. Usted puede, por ejemplo, en el robo, cuando los hijos le roban a los padres. ¿Qué dice la Biblia, pastor, con respecto a aquel que le roba a sus papás? Proverbios 28-24. La Escritura dice que el que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Hace referencia, pastor, a lo que Jesús decía en Juan 10:10, ¿verdad? Que el ladrón vino para hurtar. O sea que todo el que le roba a su padre o a su madre y dice que no es malo, que no es maldad. Por ejemplo, pastor, cuando los mandan a hacer una diligencia y dicen, bueno, me quedo con el cambio que es de mi mamá o de mi papá, o no se van a dar cuenta. Y ahí le están robando. Y dicen, no es maldad porque son mis padres. Pero la Escritura establece que es compañero del hombre destruidor, o sea, de Satanás. Claro, está muy claro. Está muy claro. O sea, el tener este mandamiento, hermanos, en el corazón, el poder decir, el ser claros, leales, fieles, hermano, es lo que Dios manda, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, también en la Biblia se habla de los comerciantes, cuando le roban a los clientes. ¿De qué manera, pastor, dice la Biblia que el comerciante le puede robar a los clientes? En Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El alterar, pastor, principalmente cuando de pesos se trata y vender por pesos, en este caso en esta nación libras o kilos, ¿verdad? Y se alteran las balanzas, eso es un robo. También, pastor, no solamente podía hacer balanza, sino alterar los precios de los productos. Así es. Ahora mismo, por ejemplo, aquí estamos pasando una crisis de ese virus, ¿verdad? Y se cogió preso, pastor, ayer a un comerciante que tenía máscaras. Wow. Y las estaba vendiendo a $1,000 cada una. Una máscara que cuesta 85 centavos. A $1,000. La estaba vendiendo a $1,000 y dice que había vendido 12 máscaras y ya tenía 12,000 pesos en la bolsa. Llegó a la policía y lo arrestó. Y está preso. ¿Por qué? Porque alteró los precios.
el alterar la balanza no solamente es en cuanto a peso, pero si usted es un negociante, usted tiene su negocio, usted vende harina, usted vende mango, usted vende tajada, y eso vale $1 y usted lo vende por 5, entonces usted está fallando, usted está hurtando, usted está cometiendo este pecado. Porque debemos tener ganancia de nuestro trabajo, pero es lo justo. Y lo justo, usted como comerciante, usted sabe qué es lo justo. Ahora, cuando sobrepasa lo que es justo, entonces entra en el pecado. Entonces, sí se puede, los comerciantes, los que venden, los que se dedican a los negocios, pueden pecar cuando alteran el costo de los elementos que venden. Así es. Pero también dice la Biblia que se puede robar, pastor, cuando opresionamos al pobre, a los empleados. Así es. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso, pastor? Pastor, en Amós 8:5, la escritura dice, hace una pregunta, ¿verdad? Ajá. Dice, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Wow. O sea que alterar los precios, como usted bien dice, retener aún los pagos, eso es afligir al pobre, pastor, y está infringiendo el mandamiento de robar. Sí, pastor, en todos los países hay una escala de salarios, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo es que nosotros hurtamos? Cuando nosotros opresionamos a aquel pagándole menos del salario que está establecido. Por ejemplo, si el gobierno de esa nación dice que el salario mínimo son 200 pesos al día, son 250, 300 pesos diarios. Entonces, la responsabilidad del que contrata, la responsabilidad del hombre, del dueño, es pagarle del mínimo para arriba. Si el mínimo es 150 y dice le voy a pagar 175, le voy a pagar 200, está bien, está cumpliendo. Pero si el mínimo son 150 y él dice le voy a dar 100, entonces Está robando. Está hurtando. Y ¿sabe qué? El problema que cada vez que se comete y se viola este pecado, entonces Dios envía juicio. Y le repito, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos. Primero, si somos negociantes, si somos dueños de negocio, si somos empleados también, Dios tiene cuidado de eso. Dios tiene cuidado. Entonces, si todos cumplimos con el mandamiento, imagínense, pagar lo que es justo, recibir lo que es justo. Y también, pastor, el empleado tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque desde el momento que usted accedió y a trabajar, usted tiene que cumplir con todo lo que le requieren, ¿verdad? Está escrito, pastor, ¿verdad? Que todo el que es empleado tiene que ser leal. Si usted aceptó ese empleo, a usted le dijeron que le van a pagar lo que le van a pagar y usted cree que es justo delante de Dios y delante de los hombres, es justo lo que le van a pagar, usted como empleado, sea leal, sea fiel, no robe, no se esconda. Tiene que producir lo que el empleador está esperando de usted y tiene que darle gracias a Dios por ese hombre, por esa mujer, por ese empresario que le está dando trabajo. O sea, tiene que entender que usted está recibiendo un salario, ¿verdad? Justo, cuando estamos hablando de justo, que le está pagando por lo menos lo que el gobierno ha establecido, ¿verdad? Ahora, si le está pagando menos, entonces esa persona está pecando, está hurtándole. Pero si usted no cumple con su responsabilidad como empleado, si usted se roba el tiempo, usted se esconde, usted se coge más descanso del que se tiene que coger, usted
tiene un tiempo para almorzar y se coge más, se esconde. Usted está hurtando. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho una cosa, pastor, que el cristiano debe ser el mejor empleado de la empresa, de la compañía, o el mejor jefe. El mejor jefe. Pastor, no solamente eso, sino que la Escritura nos enseña acerca de una virtud. Ajá. Que todo trabajador, y no solamente como trabajadores, sino como creyentes, debemos de tener en Tito 2:10. Cuando la Escritura dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, en el mundo, pastor, lo tienen como algo normal, pero el que conoce la verdad, el que sabe que su Señor y Salvador es nuestro Señor Jesucristo, da no solamente infringir el mandamiento, sino que da también un mal testimonio. Un mal testimonio. De lo que es servir al Señor. Por eso es que la Escritura establece que debemos mostrarnos fieles en todo. Amén, amén. Y hay otra forma que, aunque parezca absurdo, es pecado. Pero la Biblia establece que aún el robar la lealtad. Así es. ¿Verdad? El robar la lealtad, hermano, es pecado. Hay gente que se roba la lealtad de otros mediante sobornos, mediante adulaciones. Le dice, no, venite a trabajar conmigo, yo te voy a ofrecer esto, tú eres un buen empleado, ese no te quiere, venite para acá conmigo. O a otros niveles, a nivel espiritual también Así pasa. es también, pastor. ¿Verdad? A nivel espiritual, ¿cómo se ve? Y yo no entiendo cómo puede venir una persona que se supone que es un ministro a venir a robarte un miembro de tu iglesia, venir a adular a este miembro para que se cambie, para que se vaya con él, sea a nivel empresarial o a nivel eclesiástico. Esto es pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia, por ejemplo, con Absalón, pastor? Hay un ejemplo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 6. Ajá. Absalón hacía algo. Todos los súbditos del rey iban a juicio delante del rey a consultar. Uh-huh. Pero Absalón los detenía, los retenía y, como usted bien dijo, los adulaba. Uh-huh. Y de esta manera, dice la Escritura, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel, porque él decía, si yo fuera rey, le haría justicia a todos ustedes y no tendrían este problema. Les estaba robando el corazón, adulándolos, ¿verdad? Y como hablamos, la adulación o el soborno, tú eres muy bueno para estar ahí. Yo te ofrezco, vente para acá, yo te voy a hacer justicia, yo te voy a dar mejor. Mire, hermanos, eso nosotros lo vemos a todo nivel, y como le estaba diciendo, aún a nivel de la iglesia. Y nosotros hemos sido víctimas, ¿verdad? Como iglesia, como ministerio, de cómo vienen otros a venir a adularnos a líderes, a miembros. Váyase conmigo, yo le voy a dar posición, yo le voy a dar un nombramiento, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar aquello. Y se roban y se llevan a los hermanos, sin saber, mi hermano, que están pecando deliberadamente, y la paga de este pecado, según el Antiguo, es muerte. Entonces, por eso suceden cosas que a veces la gente no se explica por qué suceden, pero que estamos violando los mandamientos. Pastor, ¿qué le parece con la extorsión? Bueno, porque también la extorsión es pecado, es hurto. Es hurto. Como decimos cuando alteramos precios y vendemos lo que no tenemos que vender y cobramos lo que no tenemos que cobrar. ¿Cómo ve la Biblia el tema de la extorsión, pastor? Es un tema muy serio, pastor, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 8, hay un ejemplo, ¿verdad? Y habla precisamente de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y él, cuando tenía oportunidad, se aprovechaba de la situación. Pero ocurrió otra cosa, pastor, que Zaqueo, dice la Escritura, que dijo el Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no conocía al Señor.
desconocía completamente esta realidad. Pero cuando Zaqueo se convierte, tiene esa experiencia de conversión, pastor, y se presenta frente al Señor, al Redentor, le dice: si yo en algo he defraudado, si yo he extorsionado, si yo he alterado precios, si he cobrado de más, si me he aprovechado de la situación, miren, mis bienes se los voy a dar a los pobres. La mitad de mis bienes doy. Oye, qué lindo fuera, pastor, que a la iglesia le viniera esta palabra. Y todos aquellos que han cometido este pecado, que son comerciantes, que han trabajado y han violado este mandamiento, qué bueno que dijeran: hombre, Dios me tocó, como digo Zaqueo, Dios me tocó, y yo voy a dar la mitad, y voy a devolver 4 veces lo que he robado. Ahora, Zaqueo era judío. Sí. No quiero que usted sepa que era judío y conocía la ley. Y la ley establecía, ¿verdad?, que si a alguien se le encontraba culpable de robo, de hurto, iba a devolverlo 4 veces. 4 veces. Entonces, Zaqueo estaba cumpliendo con la ley, con lo establecido. Lo que he robado lo voy a devolver 4 veces. Y la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres, para ponerme a cuentas con Dios. Así es. Así que, mi hermano, hay que arrepentirse, pero también hay que ponerse a cuentas. Porque, Señor, yo me arrepiento de haber robado. En mi negocio he robado por 10 años, por 15 años. Le he hecho mal al pueblo, he extorsionado. Pero, Señor, yo me arrepiento y te doy gracias. Amén. No, arrepiéntase, pero póngase a cuentas. Pague la deuda al Señor. De alguna manera, usted tiene que ponerse a cuentas si usted ha violado este mandamiento. No solamente, pastor, en el hecho de la extorsión con los impuestos, sino también Dios habla de la extorsión de las autoridades eclesiásticas. Así es. ¿Verdad? Porque en el templo, Jesús una vez llegó al templo. Así. Y se supone que la casa de Dios es para orar, para aprender la palabra, es para estar en comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, pastor? En Marcos 11:15 al 17, pastor, Jesús, como usted bien dice, llegó a Jerusalén y él entró al templo. Y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Dice, y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo. Se habían reunido, pastor, a hacer negocio. Correcto. ¿Y cómo podemos traer esta palabra a nuestros días, pastor? En el tiempo de Jesús, el templo, esa área donde los fariseos, los sacerdotes habían permitido la venta de animales, de ovejas, y, ¿verdad?, el templo tenía su propia moneda. Entonces ellos también tenían cambista, o sea que la gente llegaba con el dinero normal y ellos tenían que cambiarlo en el templo. También en eso robaban. ¿Verdad? Porque ellos no aceptaban la moneda oficial del gobierno. El templo tenía su propia moneda y tenían que cambiar de la moneda original, como usted cambie de dólares a pesos, a lempiras, a colones, según la moneda, ¿verdad? Entonces, el templo tenía su propia moneda y ellos, para hacer cualquier compra en el templo, tenían que cambiar. Y desde ahí empezaba el hurto. ¿Verdad? Y luego, para presentar el sacrificio, no podía usted llevar su sacrificio porque ellos siempre lo encontraban falto. El sacrificio, si llevaban un becerrito, un cordero, un cabrito, según el sacrificio que iban a presentar, un ternero, ¿qué? Entonces siempre decía el sacerdote: este sacrificio no está bueno. No es aceptable. No es aceptable. Entonces tenía que comprar uno de los que tenían allá adentro, porque el negocio estaba allí. Ahí dentro. Entonces el que iba a hacer el sacrificio tenía que dejar su corderito, ¿verdad? Lo vendía por nada y tenía que comprar uno de los de ellos, porque eso eran los registrados, ¿verdad? Entonces,
cuando Jesús llega, encuentra este mercado. Y me imagino yo como buenos negociantes que son los judíos, ¿verdad? Que tenían ahí todos los implementos para orar, tenían todas las cosas, todo lo que podían vender, porque le daban su parte a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces Jesús entró con un látigo y lo sacó y le dijo que esa era casa de oración. Pero es que esa área del templo estaba designada para los paralíticos, para los cojos, para los mancos, para los enfermos. Esa área tenía que estar para esa gente, es donde esa gente tenía que estar. Y los sacerdotes habían sacado a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos, y se los habían mandado para un estanque. Allá estaban, cuando tenían que estar allí. Entonces, pastor, ¿cómo podemos traer esa enseñanza a nuestro tiempo? En este tiempo, pastor, desafortunadamente, algunos ven la iglesia como un centro donde pueden hacer negocio. Dicen, bueno, ahí se congrega mucha gente, ahí yo vendo productos, soy de tal compañía, mayormente en este tiempo, pastor, que vemos muchas compañías que se basan de vendedores y quieren usar a la iglesia como un mercado. La iglesia no es un mercado. Como usted bien dijo, es un lugar santo, y como el Señor dijo, es casa de oración. Y hay quienes han llegado, nosotros lo hemos visto, pastor. Llegan hermanos, mire, yo vendo tal producto, pastor, permítame hacer negocio aquí, y yo voy a diezmar, voy a ofrendar. Pero desafortunadamente, no han entendido la verdad de este mandamiento, que la casa de Dios no es un lugar para hacer negocio. Pastor, ¿y qué le parece a usted ese pretexto que usan muchos de que es para una buena causa? Vamos a construir otro templo, vamos a comprar esto, una van. ¿Esto el medio justifica? No justifica, pastor. Porque no podemos, ¿verdad?, mezclar una cosa con la otra, las cosas santas del Señor, a la verdadera intención que hay en el corazón del hombre, como bien hablábamos en los mandamientos anteriores. Todo se resume a la intención del corazón. La buena intención de construir, de donar, de ofrendar, de diezmar, esa es una responsabilidad. Sí. Pero no exime que la intención de su corazón sea precisamente, ¿verdad?, hacerse de riquezas en un lugar que no es. Correcto, estamos de acuerdo. Yo, como ministro, le tengo que decir que no apruebo tampoco que la casa de Dios sea el lugar donde se hagan negocios, donde se venda. Creo que la casa de Dios es la casa de Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con oración, tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con comunión. Y, mi hermano, creo que la iglesia tiene que tener clara su misión. Así es, ¿verdad? Y que si hay que hacer cosas, si hay que establecer programas, que se haga, pero no en el día que nosotros nos reunimos a alabar y adorar, a glorificar, a enseñar, ¿verdad? Y hay otros lugares para hacerlo. Creo yo que debemos tener este cuidado y mantener la casa de Dios como esa casa donde vamos a buscar la relación con el Señor. Así que, hermano, pastor, todos los gobiernos roban estableciendo impuestos innecesarios, roban a la ciudadanía a través de sus agencias, las empresas roban. O sea, usted tiene que entender que vivimos en medio de una sociedad que para ellos robar, hurtar es normal. Hurtan porque le añaden en su factura de electricidad, le están robando y no le están poniendo una pistola, le están hurtando. Están hurtando. Le añaden en su factura de gas, si usted paga gas, si usted paga agua, le están añadiendo en su factura de teléfono, le están hurtando descaradamente y nadie dice nada. Así que, y también los ciudadanos roban, la gente roba. Fíjese que
Hay una estadística, pastor, que dice que el 8% de todos los que entran a un centro comercial van a robar. Van a ver que roban. Imagínense, el 8%. 8 de cada 100 personas andan viendo que roban. Pero también se roba con la declaración de impuestos. Cuando se hacen declaraciones de impuestos, pastor, la gente roba. Añaden dependes que no tienen, ¿verdad? Y cuando hacen demandas, hacen falsas demandas, le cobran a los seguros cosas que no les tienen que cobrar. Así que se roba también cuando no se paga una factura de luz, cuando no se paga la tarjeta de crédito. Está robando. Cuando se atrasa en su renta, está robando. O también, pastor, cuando los que tienen la bendición de ser dueños de casa y por alguna razón ya no les alcanzó su salario y dicen, bueno, voy a subirle la renta $50, $100 a mis inquilinos. Están robando. Están robando cuando no es justo. Están hurtando injustamente, pastor. Entonces, el robar, hermano, es un pecado horrible, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y le digo que es vergonzoso porque fíjese que a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entregó su vida por nosotros, no murió entre 2 ejecutivos. No. ¿Verdad? Él murió entre 2 ladrones. ¿Y sabe para qué? Para Él pagar la vergüenza, porque no hay cosa más terrible que a alguien le digan ladrón. Eso es una vergüenza terrible, pastor. Es terrible, pastor. Y pero, como usted bien dice, el Señor en ese momento estaba quitando la vergüenza de la humanidad. Amén. Y desafortunadamente, en la medida del pasar de los años, pastor, se desconoce la verdad. Y muchos por ignorancia lo han practicado, lo han puesto, pero precisamente damos gracias a Dios por este momento, porque no podemos decir que después de escuchar esta verdad, lo seguiremos haciendo en ignorancia. Correcto. Por eso la invitación que usted hacía, a ponernos a cuentas, claro, ¿verdad? A ajustar cuentas, y no solamente de palabra, sino como bien lo hizo Zaqueo, de hechos. Correcto. Pastor, yo no sé si esta es una cualidad, pero hay gente que, por ejemplo, cree que uno es tonto. Yo le creo, cuando yo voy a hacer compras y me dicen esto vale tanto, yo le creo. Porque yo tengo claro este mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que vender algo, yo siempre digo, busque cuál es el precio justo y póngalo en venta. Cuando me dice, pastor, mire, yo quiero vender esto, quiero vender aquello, ¿qué usted me recomienda? Busque el precio justo. ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que dice el experto? ¿Cuánto vale ese auto? ¿Cuánto vale ese aparato? ¿Cuánto vale esa herramienta? Y véndalo por el precio justo. Por el precio justo. ¿Verdad? Entonces, cuando yo voy a comprar y me dicen, esto vale tanto, yo creo que es justo. ¿Sabe por qué? No es que yo soy tonto. A veces veo que las cosas están excedidas, pero no soy yo el que voy a dar cuentas. Porque si la persona me engañó, me extorsionó, me hurtó, entonces esa persona va a dar cuentas delante de Dios, porque Dios es el juez. Y un día nos vamos a presentar delante de Él. Pastor, hemos hablado del robo, ¿verdad? Como a nivel social, ¿verdad? Ahora miremos lo que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque hay unos enemigos de la cruz que no les gusta este tema. Pero está en la Biblia y nosotros lo tenemos que hablar. Y es el robarle a Dios. Vamos a hablar sobre el robarle a Dios. Pastor, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el robarle a Dios? En Malaquías 3:8 dice precisamente una pregunta. Ajá. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mire, pastor, ellos se preguntaban, ¿pero cuándo te hemos robado? Y el Señor responde claramente, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y desafortunadamente, hoy en día hablar de los diezmos y de las ofrendas es un problema para muchos, pero la ley, la palabra, pastor, establece que el diezmo no nos pertenece a nosotros. El diezmo es pertenencia de Dios. Sí, el diezmo, hermanos, el diezmo
es una norma, es una regla. ¿Qué es lo que dice esa norma, pastor, cuando Dios le estableció la ley del diezmo? ¿Qué es lo que dice? Deuteronomio 14:22. Ajá. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Yo no sé si esto necesita explicación, pastor. No sé si usted quiere que se lo digamos de otra forma, pero cuando dice indefectiblemente diezmarás, lo que Dios está diciendo es en español, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te estoy ordenando que diezmes de todo lo que entra a tu casa. Es simple. El diezmo no es suyo ni es mío. El diezmo es de Dios. Le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando el pueblo llega y le pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no producimos? ¿Por qué nuestros campos no producen? ¿Por qué la familia se está desintegrando? ¿Por qué los hijos abandonan los hogares? ¿Por qué las hijas se van de la casa? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué tenemos estos problemas familiares? ¿Por qué ha venido enfermedad a la casa? Dios le dice, porque me han robado. Porque todos ustedes me han robado. Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios es claro, dice, en los diezmos y ofrendas. Me han robado. Entonces, el robar, ya usted sabe que es con toda alevosía, que es con toda conciencia. Sí. Entonces, acuérdese que usted y yo somos hechura de Dios. Amén. Así Dios es. nos hizo. Él es nuestro creador. Y si Él es nuestro creador, Él tiene derecho sobre nosotros. Si usted compra una bicicleta, usted compra un carro, usted tiene derecho sobre esa bicicleta, tiene derecho sobre ese auto, derecho sobre esa cama, sobre esa casa, porque son suyos. Entonces, si somos hechura de Dios, somos imagen y semejanza, Él tiene derecho. A mí, mi carro no me va a decir cuándo me monto en él o cuándo no me monto. La bicicleta no me va a decir a mí, hoy sí me puedes montar. No, esa moto es mía. Si esa motocicleta es mía, yo la voy a usar cuando yo quiera. Tengo derecho. Dios tiene derecho sobre nosotros. Él nos dio una tierra. Él nos dio oxígeno. Él nos dio agua. Él nos dio alimento. Nos dio árboles. Y aunque a usted le parezca difícil, este 10% que Dios nos pide es una cuota. Pero es una cuota para que la codicia, que luego vamos a verla, no lo agarre. Porque cuando usted entiende el principio del diezmo, entonces usted se está liberando de la codicia, que es un pecado terrible. Entonces, cuando usted entiende que de todo lo que usted recibe, usted le tiene que dar a Dios lo que le pertenece, entonces usted es un hombre y una mujer libre, además de todas las bendiciones que vienen. Ahora, el diezmo es de Dios. Pero ¿por qué dice diezmos y ofrendas, pastor? Porque el diezmo es esa parte que le pertenece a Dios, pero la ofrenda, esa es la honra que yo le doy a Dios. Esa es la parte, porque el diezmo ya Dios lo estableció. El 10%, ese es de Él. Pero la ofrenda tiene que ver conmigo, como usted bien dijo. Somos hechura de Dios. Y Dios lo que espera en todo este compromiso, este pacto que estamos hablando, es que nosotros seamos fieles y que lo honremos. Lo que Dios está buscando mediante este vehículo, pastor, es honra. Es honra. Entonces aclarémosle a nuestros hermanos que Dios no anda detrás de dinero. Por favor. Dice la Escritura que Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que Dios no anda detrás de su dinero. Como somos hechura de Dios, Dios ve el diezmo como una porción de honra. Lo que Dios quiere ver es honra, no dinero. Porque, pastor, en el Edén, Caín y Abel presentaron ofrendas.
Ahora, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y yo quiero que usted entienda esto, no era dinero, pero era lo que Dios había establecido que se le llevara. Abel le llevó lo que estaba establecido que se le tenía que llevar de ofrenda, un cordero. Pero Caín le llevó la ofrenda de lo que él quiso, no de lo que Dios manda. Entonces, no es que la ofrenda de vegetales era mala, sino que Caín le estaba llevando algo para quedar, según él, quedar bien. Le estaba llevando de lo que él quería. Yo le voy a dar a Dios lo que yo quiero. Y esto no opera así. Usted le va a dar a Dios lo que Dios dice, lo que es para lo que tiene valor para usted. Porque si tiene valor para usted, entonces es honra para Dios. Así es. No era dinero. Después, en el paso del tiempo, Dios empezó, ¿verdad?, a pedirles ganado. La economía en los tiempos de Abraham, por ejemplo, no había dinero, era ganado. Entonces Dios decía, tráigame un ternero, tráigame una vaca, tráigame un ovejo, tráigame un chivo y me lo sacrifica. Hermano, el que no tenía ganado tenía que ir a hacer un intercambio, ¿verdad? Era un trueque para conseguir lo que Dios, o sea, había un costo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no va a recibir algo que no tenga valor para usted. Entonces, lo que Dios está buscando de usted y de mí es honra. ¿Y qué es lo que es honra? Es exaltar, poner en alto a alguien, ¿verdad? Pero no solamente a través de lo que usted dice, sino a través de hechos. Entonces, lo que tiene valor para usted es honra para Dios. Así es. Si usted ama a una mujer, ¿verdad?, y usted es esforzado y usted gana 300 pesos a la semana y le va a comprar un anillo de 150 pesos, eso es honra. Pero para una persona que gana 1,000,000 de pesos y le compra un anillo de 150 pesos a la mujer lo va a menospreciar porque no la está honrando. El amor se mide a través de la honra. Entonces, claro, si usted gana 300 pesos y compró un anillo de 150, 200 pesos y se lo da a su novia, le dice, aquí te doy este regalo como muestra de mi amor. Entonces, la mujer va a decir, wow, 200 pesos, casi se gastó el salario, ¿verdad?, por mí, wow, me honra, ¿verdad? Sí. Entonces, cada quien según su capacidad. Usted le va a dar a Dios según la honra que usted tenga, lo que para usted es honra. Ahora, como repito, si el tipo gana 1,000,000 de pesos y da un anillo de 200, entonces eso es una barbaridad. Entonces, la ofrenda, los diezmos y las ofrendas, mi hermano, están establecidas. Los diezmos están establecidos. No, ni tenemos que discutir. Los diezmos son de Dios. Es una ley que lo protege. Los diezmos es una ley de Dios que lo protege de la avaricia y de la codicia. Pero ¿qué dijo Jesús de esto, pastor? El diezmo es del Señor, pastor. Ya nosotros estamos claros que no podemos tocarlo, pero Él nos da una sugerencia con el diezmo. Y en Mateo 6, en el verso 19 y 20, el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mire el consejo, pastor, porque muchos malinterpretan, no entienden que el diezmarle a Dios es precisamente seguir este consejo de hacer un tesoro en el cielo, y no solamente ese 10% se lo damos a Dios, sino que Dios nos cuida ese 90%, que Dios nos deja a nosotros. Mire cómo es el Señor, pastor, que nos pide el 10. ¿Y qué pasaría si dijera, dame el 90 y yo te dejo el 10? Sin embargo, Dios nos pide una pequeña porción para saber dónde está nuestro corazón. Y Dios nos permite administrar y cuidarnos ese 90% que Él nos deja.
Y como usted bien dijo, Dios nos ha colmado de bendiciones, pastor. Claro, claro. Y hermanos, tenemos que entender que los diezmos y las ofrendas son el sistema de la economía de Dios. Los diezmos le pertenecen a Dios, las ofrendas son mi honra a Dios, pero van enlazados. Diezmos y ofrendas van juntos, van enlazados. Si usted diezma y no ofrenda, usted solamente le está dando a Dios lo que es de él, pero no le está dando la parte suya. La ofrenda es la honra suya a Dios. Cuando usted va a depositar, a dar sus diezmos al Señor, entonces Dios recibe los diezmos y le dice: mi hijo, mi hija, ya me diste lo que es mío, ahora dame lo tuyo. Son sus ofrendas. Por eso siempre en la Biblia usted va a ver que el pueblo se presentaba con sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas. Por donde quiera que usted lo ve, porque son términos que van juntos, van enlazados. Una vez que usted le da a Dios lo que es de Dios, por eso Jesús dijo, cuando le preguntaron del tributo, ¿verdad? Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿es lícito pagar impuestos? Pero lo están haciendo para tentar a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Hay que darle al gobierno lo que es del gobierno. Hay que pagar impuestos. Pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Así ¿Y qué es lo que es de Dios? Los diezmos y las ofrendas. Y las ofrendas. Así que usted tiene que entender este principio. Entonces, cuando usted le da a Dios lo que es de los diezmos, entonces Dios está listo para esperar y recibir la parte suya, que son las ofrendas. ¿Y cómo van a ser esas ofrendas? Según su capacidad, ¿verdad? Según su capacidad. Porque si tiene esa ofrenda, tiene valor para usted, tiene honra para Dios. Si esa ofrenda que usted deposita tiene valor para usted, entonces es honra que sube delante de la presencia del Señor. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que el robo a Dios está penado. Está penado, ¿verdad? Y quiero decirle lo que dice la Escritura. Por ejemplo, Jesús, el apóstol Pablo nos llama la atención. Por ejemplo, en 2 de Corintios, pastor, ahí habla de 8:9, cuando hace la lista, ¿verdad? Sí. No sé si usted nos puede leer ese texto, porque 2 de Corintios... 1 de Corintios 6:10. Bueno, dice también sí. esta primera cita dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, está claro. Está claro. Está claro, mi hermano, que los ladrones no tienen acceso al reino de Dios. Y yo no sé por qué han disfrazado tanto, ¿verdad? Este mandamiento. No sé por qué lo disfrazan tanto y por qué le buscan tanto. Y algunos enemigos de la cruz andan diciendo que por qué tienen que enseñarse, que por qué se tiene que pedir. Hermano, le estamos enseñando lo que la Biblia dice. Y Jesús lo ratificó cuando dijo que había que darle a Dios lo que es de Dios. Y también dijo, también en una oportunidad Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. O le sirves a las riquezas o le sirves a Dios. Entonces, Jesús está diciendo que el dinero, las riquezas, es un Dios. ¿A qué Dios le sirve usted? Si usted no diezma y usted no ofrenda, usted le está sirviendo al Dios de las riquezas, el Dios, ¿verdad?, de la codicia, el Dios de la avaricia. Entonces, y ese Dios, usted y yo lo sabemos, se llama Satanás. Ahora, cuando usted cumple con el mandamiento, entonces usted está protegido, porque la bendición de Dios está clara. Está claro. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, cumple con el mandamiento de darle a Dios lo que es de Dios, sus diezmos y sus ofrendas? ¿Qué es lo que dice Dios ahí en Malaquías? Dios le dijo: pruébenme. Probadme ahora en esto. Traer los diezmos, las ofrendas al alfolí, y veréis si no abro las ventanas de los cielos. O sea, va a abrir los cielos en favor de aquellos que son fieles, pastor, en los diezmos y en las ofrendas. Y hay algo, pastor, que me gustaría agregar en referente a las ofrendas. Porque muchas veces consideran, como usted bien dijo, ¿verdad?, que según la capacidad de cada quien,
Así uno va a honrar a Dios, y Dios trae un ejemplo, Jesús trae un ejemplo de una viuda. Dice que todos estaban, ¿verdad?, dando sus ofrendas, los ricos daban porque un rico tiene la capacidad, pero Jesús llamó a los discípulos y les dijo, miren, vengan. En Marcos 12, 41 al 44, el verso 43 dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para esta mujer, pastor, tenía un gran valor porque era su sustento, pero ella quiso honrar a Dios. Y nosotros tenemos que dar testimonio de esto, pastor, que cada vez que nosotros honramos a Dios, no es la cantidad, sino es el valor que representa. Correcto, es honra. Para mí, eso es honra para Dios. Y Dios establece un principio, que Dios honra a los que le honran. Correcto. Es lo que hemos tratado de explicarle, ¿verdad? Dios no anda detrás de su dinero, ¿verdad? No se equivoque. Ni creo que la iglesia ande detrás de su dinero. Lo que estamos enseñando es que Dios pide honra, Dios busca honra. Quiere saber cuánto usted lo ama. Quiere saber si Él es primero en su vida. Eso es todo, ¿verdad? Entonces busca honra. Y nuestras ofrendas son las que hablan de esa honra. Por eso cada quien en su nivel, ¿verdad? Sí. Esta viuda solo tenía estos 2 centavos y lo dio. Lo entregó. Era todo. Entonces, los otros habían dado mucho, pero de lo que le sobraba. Esta mujer dio lo único, ¿verdad? Lo que tenía, todo lo que tenía. Y dijo Jesús, esta fue la que dio más. Entonces, los discípulos les costó entender eso, ¿verdad? Porque dice en otras traducciones que estos hombres que tenían mucho, ellos dejaban caer el dinero desde alto, ¿verdad? Para que sonara cuando cayera en el arca. Para ser visto. Para ser visto, ¿verdad? Pero esta mujer fue echada. Y Jesús estaba viendo cuando todos estaban depositando, ¿verdad? Cuando todos estaban ofrendando. Y valoró más porque es honra, no es dinero, es honra. Por eso, mi hermano, cuando usted le diezme a Dios, usted le dé su diezmo a Dios, que se lo tiene que dar para que sea bendecido, ¿verdad? La ofrenda tiene que ver con su capacidad. Por ejemplo, si usted gana 300 pesos y usted le da 1 peso de ofrenda al Señor, como que no cuadra, ¿verdad? Porque eso no tiene valor para usted. Ahora, si usted gana poco, si usted gana 10 pesos y le da al Señor el diezmo, le da 1 peso y le da 1 peso de ofrenda, hombre, el diezmo es igual a la ofrenda, tiene valor, porque tiene valor para usted. Pero si usted gana 300, 400, 500, 1000 y le da 1 peso de ofrenda a Dios, ni tiene valor para usted y tampoco tiene valor para Dios. Así que eso como que no, eso no le va a hacer ningún efecto en el cielo. Entonces, acuérdese, el apóstol Pablo nos da un consejo en Efesios 4:28, pastor. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, nos lleva a una exhortación, a un consejo, y dice que el que hurtaba, pues no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Correcto. Hermanos, creo que hemos tocado algunos puntos. Sí. Acuérdese que estamos tratando de hacer esta enseñanza práctica, de manera que usted pueda valorar y pueda investigar y pueda leer. Esto es muy profundo, realmente es profundo, ¿verdad? Pero sí quiero que entienda que cuando nosotros cumplimos con el mandamiento y nosotros no robamos, no hurtamos, no le robamos a Dios, tenemos el cielo abierto, ¿verdad? Y Dios dice, conociendo el corazón, que hay que probarlo. Fíjese que es lo único que usted puede probar a Dios. Porque a Dios no se le puede probar en otra cosa. Solamente en eso. Y como Dios conoce el corazón del hombre, dice, pruébenme. Si no, les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre todos ustedes. Así es. Dice, porque cuando ustedes me roban, todo lo que ustedes hacen, lo echan en saco roto. Yo no sé si usted tiene la experiencia de echar en saco roto. Imagínense, usted echando en un saco y saliéndose por otro lado, ¿verdad? Entonces, eso pasa
en su economía, eso pasa en su vida, en su casa, cuando usted le roba a Dios. Entonces, sea fiel, que nadie lo ande siguiendo, que nadie le tenga que andar diciendo. Cuando usted, Dios lo bendiga en su casa, en su trabajo, cuando Dios lo bendiga en su negocio, separe los diezmos y la ofrenda y lléveselos a la casa del Señor, para que mantenga los cielos abiertos y la bendición se mantenga en su casa, en su familia.